Señoras y señores diputados, señor presidente, a mí me gustaría comenzar poniendo un poquito de perspectiva a lo que ha sucedido en estos últimos días, estas últimas semanas, porque muchas veces se van sucediendo los acontecimientos muy rápidamente y no sabemos exactamente cómo hemos llegado hasta aquí. Cuando nos solicitó la anterior prórroga, yo fui el único en esta Cámara que le dije que volvería a pedir otra, que vendría hoy. Y usted me hizo un gesto como, como diciendo, no, hombre, ni pensar. Sí, lo recuerdo muy bien. Y dije, hombre, a no ser que las cosas vayan muy bien. Yo le dije que estos 15 días los utilizara para prepararse. ¿Para qué? Para, sí, fijar unos parámetros, un marco genérico que hiciera el Estado y que el desarrollo y la ejecución lo hicieran las comunidades autónomas, pero que la próxima prórroga, si la pedía, y me parecía evidente que lo iba a hacer en aquel momento, la tenía que preparar y estaríamos en otras condiciones. Bueno, lo que nos anuncia usted a finales de abril, el día 26 de abril, más concretamente, es un plan de mes y medio, 2 meses, un plan que no consulta con nadie, con otras instituciones, con las comunidades autónomas, de cómo tiene que ser esa escalada a lo que usted ha venido a denominar nueva normalidad. Bueno, y nos pone también un parámetro, un criterio general, que es la provincia, más propia de los departamentos franceses y del unitarismo francés que de un Estado de las autonomías, ¿no? Desde luego, nos dejó, además, absolutamente desañados cuando, a requerimiento de la prensa, habló no hay excepciones, esto se tiene que llevar así, e insistió en el mando único. Sí, eso fue la rueda de prensa del día 26 del 4. Mando único porque, además, vino a decir, esto no es una carrera en la desescalada y un riesgo. Y parecía dar a entender, con esa frase, que frente a la responsabilidad y al buen criterio del Gobierno español, el resto de las instituciones y dirigentes políticos pues eran un poco, como diríamos en euskera, unos choriburus, unos descabezados que podrían ponerse a competir para ver quién acababa más rápido y quién daba más libertad, de hacer las cosas a la gente, ¿no? Esa carrera autonómica que mencionó usted y que luego se ha repetido por otros portavoces del Gobierno, a mí me parece que no era ni justa ni correcta. Es verdad que hemos visto algún pequeño espectáculo, pero creo que más bien ha sido como excepción que como regla. No se puede mantener una situación de excepcionalidad en algo permanente. Pero vistas las circunstancias y cómo estaba planteándose todo, hemos intentado, como usted bien sabe, ser constructivos, dar una salida, buscar una salida y una salida conjunta. Desde luego, el decreto de salud que aprueba anteriormente, hace unos días, el señor Illa, tampoco sale de la nada y coge una determinada dirección y prepara el terreno para un posible acuerdo posterior, porque llevamos una semana hablando, estamos hablando del decreto, pero también salió a colación la orden. Y bueno, aunque para nosotros no está perfecta ni a gusto, por lo menos encauzaba el terreno. Encauzaba el terreno, pero no deja de ser una orden que el Gobierno puede modificar al día siguiente perfectamente. Por eso es absolutamente fundamental que se aclaren las cosas de manera más profunda y que lo hagan en este decreto que tiene que ratificar el Congreso. Era necesario que esas medidas se ampliara la posibilidad de su modificación y que se hiciera a través del texto que ratificara el Congreso. Y que hemos intentado implementar y que creo que el Gobierno lo ha comprendido, finalmente ha coincidido y quiero pensar que va a ir dirigido así. En cogobernanza, codecisión, vamos a ir de la mano. Ninguno estamos locos ni pretendemos actuar irresponsablemente, que las cosas se vayan de las manos y que volvamos a la casilla de salida, ni muchísimo menos. Pero creo que es necesario llevar las cosas de la mano y a partir de una codecisión, dejando que
esa rigidez inicial pueda ser modificada por parte de las comunidades autónomas adaptándose a la realidad, que incluso puedan modificarse elementos que están en diferentes fases dentro del plan pensado por el Gobierno, pero que de acuerdo a las circunstancias de una comunidad autónoma pudiera adelantarse o quizás otro retrasarse. Por eso nuestra enmienda dice modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma. Esto es el espectro de las medidas que se contemplan en el resto de los artículos de este estado de alarma. Y que, evidentemente, una vez acordado esto, quien implemente esas medidas, quien las module, sea pues quien ostenta la representación ordinaria del Estado en las comunidades autónomas de acuerdo a sus propios estatutos de autonomía, que es el presidente o la presidenta de esa comunidad autónoma. Yo creo que los acuerdos son posibles, que no tiene que ser nada difícil, basando en los parámetros de la situación de cada comunidad autónoma, médicos, sobre todo sanitarios, evidentemente, pero también de otro tipo, bueno, el poder implementar esos márgenes. Si no se acuerda, se va a convertir en un problema político. Yo estoy seguro que se puede encauzar. Bueno, esa ha sido nuestra disposición y nuestra labor, intentar buscar un acuerdo e intentar dar una salida a lo que podía ser pues un embrollo político. Yo ahora le quiero decir, como hace 15 días, señor presidente, vaya preparando en estos 15 días el futuro, con un buen entendimiento. Sí, me hace gestos. Claro, cada uno tenemos nuestro punto de vista, yo le estoy explicando el mío, usted tendrá el suyo. Entonces, yo creo que los próximos 15 días, un buen entendimiento con las comunidades autónomas y pensar en cómo va a ser la implementación más allá de este periodo de 15 días del estado de alarma, ¿no? Porque, vamos a ver, yo creo que tal y como ustedes lo han implementado, y ese es el esquema, digamos, el plan del Gobierno con diferentes fases, etcétera, tal y como lo han implementado, quizás no todas las fases necesiten del estado de alarma para que puedan desarrollarse convenientemente. Creo que deberían empezar a pensar en eso. Quizás hay algunos lugares en los que sea más dificultoso, haga falta restringir más, claro, porque es que hay algunas fases, segundas residencias, y ya sé que se dice lo de provincia, pero quizás pueda ser incluso más amplio en un momento determinado, etcétera. Hay cines, teatros abiertos, en la fase 2, no le quiero ya contar en la 3, reuniones de 50 personas, etcétera. Bueno, quizás no sea necesario ese estado de alarma para restringir, digamos, férreamente esos movimientos. Igual en algunos sitios del Estado sí, pero es que la propia ley de estado de alarma, de excepción y sitio, dice que no tiene por qué declararse en todo el territorio del Estado. Entonces, quizás tendríamos que ir viendo cuál es la realidad dentro de unos días, pero también la forma de volver a la normalidad, también en el plano legal y reglamentario, porque no es incómodo para nadie, en mi opinión. Bien, yo le diría que y además, las leyes sanitarias podrían ayudarnos bastante en todo esto. Me gustaría decirle también, hacer una referencia a, usted lo ha mencionado, ¿no? La inyección económica que quiere dar el Gobierno, los ERTEs, las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, jurídicamente es que no dependen del estado de alarma. Otra cosa es que se haya dicho hasta el fin de este. Bueno, yo creo que en ninguna cabeza entra que vayan a desaparecer ayudas sociales, ayudas a pymes o incluso que no se prolonguen de alguna manera los ERTEs después de la finalización del estado de alarma, porque entonces es que no habríamos solucionado nada. De hecho, sé que el Gobierno lo ha estado trabajando y lo está trabajando y no voy a entrar en detalles, que alguno se podría dar. No tiene sentido que desaparezcan muchas medidas y yo creo que lo saben y que el Gobierno es consciente y que lo que tiene que hacer es cuanto antes desligar del texto del fin del estado de alarma y precisar. Sé que tampoco es fácil,
porque tampoco sabemos cómo va a ser la evolución, pero todos somos conscientes de que no podemos ligarlo al fin del estado de alarma, más sabiendo que nos estamos acercando cada vez más a ese fin. Y, por lo tanto, es ya urgente que se tome una decisión, que luego pueda ser rectificada, pero que se tome ya una decisión en esos ámbitos. Anunciaba usted también medidas económicas, y dinero, etcétera, etcétera, y también de cómo el Estado iba a asumir un endeudamiento, etcétera. Pues yo le diría, señor presidente, que el endeudamiento no puede asumirlo solo el Estado, no debería solo asumirlo solo el Estado, debería haber un margen también para el resto de las instituciones, pero es que además, fíjese, a quienes dependemos de los recursos propios, esto es, los que dependemos de la recaudación que hagamos y no de las transferencias que haga el Estado, porque a las comunidades autónomas de régimen común el Estado les ha asegurado los ingresos que llevan a tener según la estimación recaudatoria de este año. Pero, sin embargo, las instituciones forales, en Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, no funcionan de esa manera, dependen de sus recursos y, por lo tanto, si va a haber una caída de ingresos del Estado, lógicamente también va a haber una caída de ingresos en Euskadi y en la Comunidad Autónoma Foral de Navarra. Y lo lógico sería que el endeudamiento que va a coger el Gobierno también le fuera permitido a esas comunidades forales, en la misma idea, con la misma lógica que ustedes están funcionando. Por cierto, una pequeña precisión, pero solo una pequeña precisión. No está aquí la ministra de Hacienda, pero espero que esté siguiendo el debate y, si no, alguien se lo diga, porque usted ha dicho, presidente, que el fondo extraordinario de los 16.000 millones para las comunidades de régimen común. Bueno, yo simplemente voy a hacer una referencia. Léanse el artículo 11.4 de la Ley de Concierto Económico. Bien, nuestra enmienda, por lo tanto, y ya voy finalizando, señora presidenta, nuestras enmiendas van dirigidas, sobre todo, a intentar desatascar una situación complicada para todos desde una disposición de colaboración, de cogestión, porque creemos que es así como mejor vamos a poder funcionar. Y le aseguro que esto lo manifiesto con absoluta lealtad. Yo estoy convencido de que vamos a poder llegar a acuerdos. Le digo también que vaya pensando en cómo modular ese futuro. También hay unas enmiendas sobre si estamos hablando, como antes se ha hablado mucho, sobre preservar derechos y lo que supone el estado de alarma de que no se puedan preservar determinados derechos. Bueno, hay una situación de anomalía institucional, democrática, tanto en Euskadi como en Galicia, como es bien conocido, puesto que se convocaron elecciones y después, de una manera además que no estaba prevista en la legislación, porque nadie podía prever que una cosa semejante pudiera suceder, pues tuvieron que suspenderse, pero para ser reanudadas. Bueno, ustedes están previendo una nueva normalidad. Si para una fase 2, no le digo ya la 3, y para la nueva normalidad se pueden hacer esas reuniones atros, etcétera, etcétera, fase 3, normalidad, teniendo en cuenta que las elecciones, desde que se convocan hasta que se vota, pasan 54 días, pero el ejercicio de voto puede ser solicitado desde el primer día que se convocan. No hay problema para convocar las elecciones, pero sí sería necesario, y de ahí nuestra enmienda, o al menos conveniente, no diría tanto necesario, pero sí conveniente, que en su caso, si fueran convocadas, pudieran los servicios postales, los servicios de fedatarios públicos o la administración electoral funcionar convenientemente, y a eso sí que tiene que dar una cobertura el Estado. Como si podemos, insisto, asegurar que las reuniones de los ciudadanía, hasta 50 personas, ya en una fase 2, simplemente una fase 2, se van a hacer con normalidad, ¿cómo no vamos a ser capaces de asegurar el derecho básico de voto? Yo creo que es prácticamente, en la práctica, mucho más fácil. Y, por último, también hace una referencia a los enclaves, que creo que desde Madrid capital, pues igual pensamos que el mundo es plano y que las provincias, pero claro, los territorios son complicados. Hay provincias que tienen, hay algunos municipios que es que sin necesidad de ser enclaves, por la orografía, su comunicación, donde van a comprar, donde van a estudiar, donde van al médico, es otra provincia, simplemente. Pero claro, es que el caso de los enclaves
En algunos se podría solucionar, gracias a la enmienda que hemos puesto, a través de los que estuvieran dentro de su propia comunidad autónoma, se podría solucionar a través de un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de esa comunidad autónoma. Pero hay otros enclaves que es que pertenecen a comunidades autónomas diferentes. ¿Y cuál es su realidad? La realidad del día a día, pues la de la provincia que les circunda. Por lo tanto, a estos efectos, a los de la emergencia sanitaria, y mientras estemos en esta situación, pues lo lógico es que las medidas que se vayan a implementar o el grado de más control o menos control de la provincia que les circunda sea el que se les aplica, porque si no es que nos vamos a encontrar con unos pobres que es que no van a salir del pueblo. Hay algunos municipios que tienen muy pocos kilómetros cuadrados por ser villa también. Entonces, bueno, pues son estos detallitos que desde Madrid parece todo plano, pero qué va, el mundo es redondo y muy complicado. Por lo tanto, bueno, pues intenta también ayudar en todo esto, aunque espero, y la clave de la enmienda, desde luego, es la cogestión, la coparticipación, el ir de la mano entre los gobiernos y, sobre todo, aquellos gobiernos que son los que conocen mejor el terreno, que son los de las comunidades autónomas, puedan, en función de las facultades que ya son suyas, aplicar las medidas de acuerdo a su realidad y sin que esto tenga que suponer un control puntual y diario por parte del Gobierno español. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Esteban.